Bienvenidos una semana más al canal. ¿Por qué debemos dejar de banalizar los trastornos de la conducta alimentaria? En la cajita de información tienes el enlace a mi Instagram, a mi página web para conocer todos mis servicios y también te invito a que desde cualquiera de mis vídeos de YouTube te unas a la comunidad Healthy Warrior para obtener contenido exclusivo de mucha calidad. Pues porque este problema de los trastornos de la conducta alimentaria solo se va a solucionar cuando lo entendamos, ya sea como individuos o como sociedad. Ya sabéis que los trastornos mentales así se llaman porque no son enfermedades, es decir, que no hay nada anatómico dañado en el cerebro de una persona que sea atracones, que mastica y escupe, que picotea, que se restringe su alimentación hasta causarse una menorrea. No, eso sería el Alzheimer o la epilepsia, que sí son enfermedades, sí que hay anatómicamente un órgano que al ser diferente altera su función. Entonces, hablamos de trastornos mentales como también podría ser la depresión, la ansiedad, trastornos del estado de ánimo en este caso, ¿no? Como el alcoholismo, pues un trastorno que estaría dentro de todas estas conductas adictivas. Y una vez entendemos que realmente no hay un fallo en el cerebro de las personas que hemos pasado o que están pasando por ahí, ¿qué es lo que falla a la hora de entender esto? Pues como es un problema súper complejo y además es contraintuitivo, es decir, que en el fondo es lo contrario de lo que parece, la mayor parte de las personas no lo entienden y por eso, desde mi punto de vista, cuando te intentas ayudar a ti mismo, a un familiar, haciendo un comentario en redes sociales sobre todo esto, en vez de ayudar a la gente, lo que haces es perjudicarla porque te quedas en lo superficial, ¿no? Y no vas a lo profundo. Bueno, básicamente la banalización tiene dos vertientes en los trastornos de la conducta alimentaria y es que te dicen que eres una persona obsesionada con la dieta o que estás obsesionada con tu imagen corporal. Claro, la cuestión es por qué esa persona se obsesiona con la dieta o por qué esa persona se obsesiona con su imagen corporal y cuando decimos obsesionar debemos de tener en mente restringir mucho los intereses. Y quizá el síntoma más claro de esto es que empiezas a ver que el resto de cosas no importan. Es decir, que por mi forma de comer, por llevar a cabo mi dieta, yo puedo cargarme mis vínculos sociales, incluso puedo hacerme daño a mí misma, como causarme una menorrea, pero no soy capaz de ver, ¿no? Porque estoy como metida dentro de este bucle. O muchísimas personas que seguro que tenéis en vuestro entorno y padecen trastorno por atracones, mastican y escupen o vomitan, no lo sabéis, porque es algo que integran en su vida y que normalizan muchísimo. Es decir, que el vómito, el masticar y escupir, el picoteo constante, madres que acaban sin cenar con sus hijos porque se han pasado toda la tarde picoteando, es mucho más frecuente de lo que parece. O incluso pequeñas modificaciones de la vida que yo veo en consulta y que me llaman la atención, como evitar a toda costa tener que trabajar en mi casa, ¿no? El famoso teletrabajo que se lleva tanto porque es que si trabajo en casa, sé que voy a estar toda la mañana o toda la tarde picoteando. Incluso también evitar tener ciertos alimentos en casa, que yo puedo entender que si no te quieres comer unas galletas, no las compres, es lo normal. Pero a lo mejor te apetece comerte una galleta o te apetece comerte una galleta de vez en cuando, pero como tienes miedo a reventarte el paquete entero, no te las compras. Y bueno, ya si dejas de tener vida social con tus amigos porque te da miedo darte un atracón, ya sea in situ o al llegar a tu casa, pues aquí se está viendo, ¿no? Cómo la vida de esas personas está muy condicionada por ese trastorno. Pero como seguimos pensando que no, es que tú estás obsesionada con la dieta y ya está, eso no es la solución. Eso es como decirle a una persona que está deprimida, no, es que chico, lo que tienes que hacer es animarte. O sea, eso no soluciona nada, todo lo contrario, puede hacer sentir todavía peor a la persona, ¿no? Tenemos que ver esa conducta con la comida o con el propio cuerpo incluso, ¿no? Como si fuese la punta de un iceberg. Vale, sí te sirve para ver que ahí hay algo, pero si tú no sigues escarbando, no encuentras nada. Y es uno de los puntos culmen, ¿no? Que yo trabajo en consulta. Intento siempre profundizar,
¿no? Y que las personas me expliquen explícitamente qué es lo que está pasando. Cuando yo leo en el correo de un cliente, bueno, y eso que no suelo tener esas galletas en casa porque así sé que no voy a tener problemas con ellas. Yo eso no lo paso por alto, porque cuando una persona tiene que protegerse haciendo un control estimular para no acabar comportándose de una manera contraria a lo que son sus metas, pues ojo, ahí hay indicativo de que algo pasa. O personas con unas rumiaciones increíbles cuando van a tener vida social, que ya te están pidiendo consejos antes, cuando realmente pues lo que hagas tú un día en una comida social tampoco va a impactar mucho, ¿no? Ni en tu salud, ni en tu composición corporal, a no ser que sean conductas compulsivas y que se vayan repitiendo en el tiempo. Como ya os he dicho muchas veces, cuando ya hablamos de trastorno, que esto es un poco difícil de definir, en verdad, porque aunque obviamente hay criterios diagnósticos, que los criterios diagnósticos de los manuales tipo el DSM-5, ¿no? Son síntomas, lo que te dicen, obviamente, no son las causas. Pues a lo que te llevan es solo a saber que esa persona tiene un problema para regular su conducta y cuanto mayor dificultad para regular su conducta, más evidente va a ser, es decir, los síntomas van a ser más llamativos. Entonces, tal vez desde fuera tú veas cosas que te llamen más la atención. Pero esto pasa en cualquier tipo de trastorno, como pues, un trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente, cuanto más difícil tenga la persona regular su propia conducta, desde fuera se va a notar más en lo que hace. Pero eso no significa que tú estés entendiendo para nada lo que le pasa, porque tú tengas una hija, que me ha pasado también incluso con profesores, ¿no? Que se preocupan por sus alumnos, pues porque tú tengas una hija que ha dejado de comer X o que ves que de repente piensa demasiado en hacer ejercicio, ¿no? Y te lo demanda. O todo lo contrario, que detectas que empieza a faltar comida en casa, porque posiblemente se estén dando atracones. Siempre nuestras preguntas van hacia ahí, van hacia el por qué. ¿Por qué darle tanta importancia a la comida del cuerpo? Pues precisamente eso es lo que te tienes que preguntar. Nadie niega que vivimos en una sociedad en la que tenemos un problema a nivel alimentario. Y es que nuestros genes están diseñados para un tipo de comida totalmente distinta de la que tenemos hoy en cualquier supermercado. Y es la verdad, tú vas a un súper y estoy totalmente segura de que hay muchos más pasillos de comida ultraprocesada, hiperpalatable, que de comida saciante, nutritiva, comida con forma de comida y tal. Por otro lado, somos una sociedad muy sedentaria, una sociedad que duerme muy poco, que cada vez es más difícil tener vínculos sociales sanos. Y todo eso va dañando mucho, ¿no? Nuestro bienestar mental, aunque también hemos avanzado en muchas cosas. Y a nivel de imagen, es estratosférico la importancia que puede llegar a tener eso, ¿no? Todas las redes sociales que ven los niños desde pequeñitos, imágenes superestimulantes una detrás de otra, cuerpos perfectos, que nos generan una serie de necesidades que van muchísimo más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí es a donde yo quiero llegar. O sea, hoy en día casi se nos genera esta necesidad de tener que ser felices por una especie de imperativo moral, y de conseguir eso a toda costa, como si fuese el valor supremo, ser feliz en esta vida, que creo yo que muchas veces la paz que conseguimos en nuestra vida dista bastante de ese estado de euforia que algunas personas asocian a la felicidad y ese no sufrimiento que es imposible de alcanzar. Pero tú piensa, cuando veas una persona muy obsesionada con su dieta o con su cuerpo, en un alcohólico, por ejemplo. ¿Por qué una persona se vuelve alcohólica? ¿Solo porque el alcohol es una sustancia adictiva? No, porque entonces todo el mundo sería alcohólico. Pues esto es algo más o menos parecido. Sí que en la sociedad en la que vivimos, casi todo el mundo intenta perder unos kilillos para el verano. Y también casi todo el mundo los engorda, porque en Navidades hay mucha comida rica a nuestra disposición. Pero ¿realmente a esas personas les llega a condicionar su vida lo que está pasando con la comida y con su cuerpo? No. Y esa es la clave. Cuando tú ves que a una persona le empieza a afectar otras áreas de su vida, o aunque no lo diga, a generar un sufrimiento psicológico muy grande, es que probablemente haya un trastorno ahí detrás.
porque tú ves lo que esa persona hace en la comida pública, tú ves cómo esa persona intenta compensar, pero no ves lo que está haciendo cuando llega a su casa. Y por supuesto que si tienes un amigo, un hijo que vomita, que mastica y escupe, ya te digo yo que se va a buscar la vida para que tú no te enteres de lo que le está pasando. Lo mismo con los atracones, ¿no? Y lo que suele haber detrás de ese tipo de conductas es un sufrimiento. Es decir, los atracones, los picoteos, una restricción excesiva con la alimentación, suele decirnos que esa persona está intentando adaptarse a algo que hay en su vida de una forma errónea y eso le va a dar problemas a medio y a largo plazo. Pero quizá en ese momento en el que ella está, no está siendo capaz de verlo, ¿no? Es como, oye, pues he adelgazado, pues me siento mejor y todo el mundo me dice que estoy más guapa y tal, pero hasta el punto, ¿no?, de que tú te dejes envolver tanto por esa situación. Fijaos que uno de los rasgos característicos de muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria es esa alexitimia, ¿no? Esa dificultad para saber cómo realmente me siento, identificar esas emociones, verbalizarlas, y de alguna forma esas emociones te mueven, ¿no?, a tomar acción de una forma adecuada. Pues si tú, por tus propios rasgos neuropsicológicos, no eres capaz de identificar cómo te sientes y de expresarlo para comunicárselo a tu entorno de confianza, es muy probable que acabes gestionando mal ese problema. Y claro, la comida es una herramienta ampliamente disponible. Y aunque no es tan fácil como nos gustaría a la mayoría, que nuestro cuerpo cambiase a nuestro antojo, mucho más fácil que cambiar rasgos de nuestra personalidad, por supuesto que sí que es, aunque sea con consecuencias a largo plazo, pero es mucho más fácil perder 2 kilos que aprender a ser flexible con tu conducta alimentaria. Mi trabajo en conducta alimentaria, porque prefiero llamarlo así y no tanto en trastornos de la conducta alimentaria, os podría decir que se resume mucho a saber leer entre líneas de lo que la persona me está diciendo. En conseguir que esa persona confíe en mí para contarme de forma muy explícita cuál es su relación con la comida, sin enroscarse demasiado, simplemente que me describa lo más evidente y a partir de ahí empezar a ver qué es lo que tenemos que trabajar. Y muy importante, de forma secuencial, ir estableciendo pequeñas tareas de trabajo, ya sean pues para aprender a escuchar a nuestro cuerpo, para flexibilizar nuestra conducta. Y no es para nada incompatible con tener una pauta de alimentación, que esto mucha gente se confunde. Tener una pauta de alimentación te ayuda, es como tener una higiene de sueño o como tener una tabla para entrenar, pero está diseñada de una forma concreta para que tú sigas teniendo momentos de tomas de decisiones respecto a la comida. Y esa es la forma de trabajar ideal cuando tenemos problemas de relación con la comida. Uno de los mensajes principales que quiero transmitir es que la frase más repetida por personas que están en momentos muy floridos de su trastorno de la conducta alimentaria es: la vida me viene grande, estoy en un momento en que la vida me supera. Y claro, esa superación, nuestra mente la salva evadiendo el sufrimiento con alimentos. Y es normal. Y lo peor que podemos hacer es convertir nuestra vida en una evitación, en vez de ser los propios constructores, los propios compositores de nuestra realidad, en la medida de lo posible, porque por supuesto que habrá cosas que no dependan de nosotros, pero siempre podemos hacer algo para sentirnos un poquito mejor. A veces también mm, hay una obsesión con entender por qué tengo estos pensamientos sobre la comida, por qué me siento de esta manera. Y a veces entender de dónde viene ese pensamiento o esa emoción nos sirve de mucho, porque son manifestaciones, ¿no?, de nuestra mente constantemente. Si tú observas un pensamiento, ahora está, ahora no está. Por eso, pegarse mucho a esos pensamientos y esas emociones no es una buena estrategia. Te recomiendo que si tienes una mala relación con la comida, donde trabajes es en aprender a seguir con tu vida a pesar de lo que pienses o sientas en ese momento. Y antes de que te des cuenta, esas emociones y esos pensamientos ya han desaparecido de tu percepción de la realidad, de tu conciencia, ¿no?
Y no es suficiente que tú tengas empatía con una persona, que te dé pena, entre comillas, lo que le esté pasando, ¿no? Si tú no entiendes de dónde viene ese comportamiento, no vas a poder ayudarlo. Y sin duda que cuando una persona está sufriendo porque ha llegado al punto de normalizar el vómito, porque su bajo peso le impide presentar su currículum en determinados puestos de trabajo, porque le es muy difícil ya tener vínculos sociales por la necesidad de control con la comida, porque se avergüenza de sus atracones, decirle que, bueno, que lo que le pasa es que está obsesionado con la dieta o con su cuerpo es lo que menos necesita. Entonces, con este vídeo simplemente quiero invitarte a que, igual que no le dirías a una persona que padece ansiedad, bueno, tú cálmate, o a una persona que está deprimida, anímate, hombre. Pues a una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria no le podemos decir, no, es que estás obsesionado con la comida y con tu cuerpo, porque ahí hay muchísimo más que trabajar y esa persona tiene que lograr entender su sufrimiento y desarrollar habilidades para transformarlo en una rutina de vida que valga la pena ser vivida. Muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene.